Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Otro fin de semana con otro tema importante para debatir acá en nuestros estudios. En esta ocasión, extractivismo y colonialismo. ¿Cuál es el estado del extractivismo en nuestro continente y en el mundo? Vamos a estar analizándolos con un panel acá en nuestro estudio y así comenzamos. Según el pensador uruguayo Eduardo Gudinas, el extractivismo consiste en la apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales bajo procedimientos muy intensivos, donde la mitad o más son destinados a la exportación de los mercados globales. También se refiere a casos como la megaminería a cielo abierto, las plataformas petroleras en grandes ecosistemas y los monocultivos de alto impacto. La mayor parte de las operaciones extractivistas son dirigidas por las corporaciones y grandes capitales del establishment. También obedecen a políticas neocolonialistas impulsadas por los poderes hegemónicos. ¿Qué se debe hacer para enfrentar esta problemática contra los pueblos y el planeta? Ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy, el extractivismo y, por supuesto, el colonialismo. ¿Cuál es la situación actual de estos dos conceptos? Vamos a estar hablándolo el día de hoy. Tenemos a 3 invitados en estudio. Empiezo con el señor Alejandro del Búfalo, él es economista. Muchísimas gracias, señor Alejandro, por su tiempo con nosotros. También nos acompaña Daniel Leu, biólogo y ecólogo, para opinar sobre el tema. Señor Daniel, gracias por su tiempo. Y por último, Emilio Hernández, él es profesor universitario. También nos ofrece sus pensamientos sobre este tema en particular. Texto y contexto el día de hoy, hablando de extractivismo y de colonialismo. Entender el concepto del extractivismo el día de hoy es clave para entender la crisis ecológica que está atravesando nuestro planeta, pero también la vinculación a escala global que han tenido las empresas del modo de producción capitalista. ¿Cómo está el escenario el día de hoy? Quería preguntarle, sobre todo al señor Daniel Liu, que es biólogo y ecólogo, porque el tema de la vinculación entre el capital y el tema económico también está vinculado pues a la crisis planetaria y biológica que estamos presentando en nuestro planeta. ¿Cuál es la situación del extractivismo? ¿Cómo está viendo hoy en día pues esta práctica y de qué manera está impactando a todo el mundo? Sí, básicamente el extractivismo es el proceso de acumulación de materias obtenidas a partir de la naturaleza. Se trata de minerales, de hidrocarburos, incluso hoy se habla de extractivismo cuando se habla de la agricultura industrial, es decir, la producción de commodities, de mercancías convertidas, alimentos convertidos en mercancías, y básicamente es un proceso dirigido fundamentalmente no tanto a la satisfacción de necesidades concretas y reales como las concebían algunos autores ya clásicos, sino básicamente respondiendo a una estructura de mercado que necesita un permanente insumo de energía y de materia para sostener un proceso productivo y un fenómeno económico en concreto conocido como capitalismo. Hace más de 40 años muchos analistas están hablando no solamente desde el punto de vista de la biología, sino desde lo social y desde lo económico. ¿Por qué no se está escuchando el tema del impacto que está generando desde hace 40 años? Sí, el impacto en realidad ya desde la posguerra, la explosión tecnológica generó lo que se llama se conoce como la gran aceleración. La gran aceleración, un proceso muy violento de industrialización, de consumo de energía, de consumo de materia, básicamente soportado por un desarrollo tecnológico extraordinario que no se había conocido hasta ahora, ¿no? El punto es que había sido un tema sí conocido, pero en este momento lo que está sucediendo es que cualquier ciudadano mínimamente informado o que vive en espacios donde se hacen presentes las consecuencias ambientales derivadas de ese modelo económico de extracción, ya es inocultable. Entonces, en este momento, la discusión pasa por cómo manejar mediáticamente desde los hegemones de la comunicación una crisis que tiene un fundamento, tiene una explicación
y que para ser resuelto pues pone en duda propiamente el modelo económico hegemónico que prevalece. Entonces prevalece, y tomo esa palabra, prevalece el sistema económico sobre la vida humana. Alejandro, ¿qué piensas? Pienso que eso es correcto. Desde que la economía se dejó de dedicar de la política, se han abierto nuevas brechas al extractivismo, que hoy en día lo conocemos como neoextractivismo. Porque si pensamos que desde la Revolución Industrial, los países industrializados nos dieron como asignación producir productos básicos, ¿no? Ya desde el siglo XIX, y por eso ves a otros países, a otras regiones del sur global, que dependen primariamente de productos básicos para su inserción en el mercado internacional. Quería preguntarle también a nuestro invitado, el señor Emilio Hernández. Hablábamos precisamente de que es un tema que se ha venido discutiendo por analistas internacionales desde hace más de 40 años y por supuesto el modelo económico sobre la vida humana, sobre pues la manera de ver desde un punto de vista social el tema del medio ambiente, el tema de los ecosistemas y el manejo de estos recursos. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cómo es el escenario hoy en día para usted? Bueno, el tema tiene muchas aristas, pero una importante es el tema geopolítico. La geopolítica se concentra en la obtención de recursos, no de dinero, sino de materias primas y de otros elementos para poder hacer desarrollo industrial en las metrópolis, ¿no? Ese es uno de los elementos más definidores de eso, ¿no? Entonces, países como los países latinoamericanos tienen como cada uno su rol, ¿no? Venezuela, exportación de petróleo, extracción de petróleo, quizás también oro, y así, ¿no? Cada país tiene su rol y eso limita mucho el accionar del Estado, del gobierno, eso ha sido un tema histórico, para conseguir, digamos, caminos de soberanía, ¿no? Entonces, tiene impacto social, evidentemente, ¿no? Porque, digamos, tenemos como pocos permisos para actuar en el concierto económico internacional. Vamos a hablar del tema específico en América Latina, ¿sí? Porque desde hace ya unos meses se está hablando de la explotación del litio a niveles que no se habían visto anteriormente en países de América Latina. Y nos enfrentamos precisamente a lo que muchos analistas consideran que es un triángulo del litio, que es extractivismo, que es contaminación y, por supuesto, problemas socioambientales. ¿Cómo ve usted ese triángulo, Daniel? Sí, yo creo que el caso del litio es muy emblemático, es muy claro porque precisamente se trata de un fenómeno de una vigencia muy concreta en este momento, en donde el pico del petróleo, el anuncio del pico del petróleo, más allá del tema de la contaminación, está llamando a que esta maquinaria de producción encuentre vías alternativas para responder a la crisis no solo ambiental, sino también de las fuentes de energía. Y el proceso extractivista del litio digo yo que es emblemático porque con la difusión, como decíamos antes, en términos mediáticos, de una solución y una alternativa que viene dirigida a mitigar las emisiones de CO2, básicamente por consumo de combustibles fósiles, nos está llamando a construir un nuevo modelo tecnológico altamente demandante de metales, no solamente el litio, sino toda otra cantidad de componentes, porque el litio es solo el componente de almacenamiento de la energía, sino también se necesita cobre y otra serie de recursos que en principio hay serias dudas de que se pueda disponer de suficiente material para poder hacer un reemplazo del combustible fósil para el tema de, por ejemplo, la movilidad de los vehículos eléctricos y demás. Pero además estamos hablando de una solución que conlleva también un problema ambiental en lo local, por la modificación de las actividades tradicionales de las poblaciones que ocupan los espacios y su desplazamiento, porque el litio es un elemento altamente contaminante, tiene problemas serios para la salud.
Y por otro lado, porque convertido este litio en baterías, pues también a la hora de disponer de ellas como un desecho, se vuelven un contaminante. Pero quiero añadir una cosa breve al terminar. Todo esto fundamentalmente porque hay la procura permanente de un elemento, yo creo que engloba al tema del extractivismo y al tema del colonialismo, que es el desarrollo, y ese imaginario de futuro que siempre es para más, que en este momento está haciendo agua, y que se mide en crecimiento económico, consumo de energía y consumo de materia que ya se están agotando. Correcto, y hablábamos del tema del colonialismo porque, sobre todo con este tema del litio, ¿no? Se dice que, desde algunos analistas, que se está repitiendo con el litio la misma historia que ya hemos visto en América Latina anteriormente con referencia a los minerales, a cambio de unas pocas monedas, desde el punto de vista económico. ¿Es así con el litio? ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí, y creo que es como lo que decía el profesor Daniel, es un problema de modelo de desarrollo, ¿no? Y cómo nosotros agarramos el toro por los cuernos y pensamos o empezamos a pensar nuestro modelo de desarrollo en Latinoamérica a través de la integración regional y dejar que esos dispositivos de control que de distintas maneras nos han impuesto desde el norte, poder romper esas cadenas, pero para eso es necesario la integración regional y políticas regionales en conjunto. Romper las cadenas y, por supuesto, hacer un mayor énfasis en las políticas sobre el tema del extractivismo en nuestro continente. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso seguimos hablando precisamente de ese modelo y cómo transformarlo. ¿Es posible transformar el modelo extractivista el día de hoy? Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos del extractivismo y colonialismo. Estamos hablando y haciendo una observación de cómo está la situación actual y pasando por temas medioambientales, desde la desforestación, pasando por la contaminación del agua, la tala de bosques, hasta el cambio climático, pero también sigue siendo tema de debate internacional y hemos hablado de por qué no se están escuchando estas voces más allá de las organizaciones que se dedican a ellas desde el escenario supranacional, pues no se llegan a escuchar a pesar de los discursos de los presidentes en algunas de estas reuniones tan importantes internacionales. Emilio, ¿por qué no se escucha la voz? ¿Por qué el tema del extractivismo sigue siendo un tema que no alcanza un calado tan grande? Solamente hasta el cambio climático, que también ha sido tema de debate, pues se ha podido medio asomar la idea del extractivismo como un problema mayor o serio. Bueno, yo considero que el problema es que los poderes fácticos del gran capital tienen como prioridad continuar todo el mecanismo de producción extrema a que conduce el capitalismo, y que, digamos, los escenarios para poder hacer denuncias son controlados y no permiten, no elevan esa voz, como tú dices, para que la gente lo vaya conociendo. Sí hay caminos, sí se van conociendo cosas, la gente está empezando a estar cada vez más consciente de eso, pero digamos que el gran capital, digamos, de las metrópolis, que además nos asigna un rol, como comenté antes, a los países, digamos, que tenemos las materias primas, digamos, hacen esa combinación del tema extractivista con el tema colonial y, digamos, nos asignan como rol económico en el mundo, bajo todo tipo de amenazas y coerciones, nos asignan el rol de extraer la materia prima y entregarla como tal. No procesarla, no tener valor agregado, no tener la posibilidad digamos, de desarrollarnos más allá de extraer y entregar la materia prima. Eso pasó con el petróleo, está pasando con el litio. Sé que hay algunos esfuerzos en algunos países de tratar de no entregar el litio, sino tratar de entregar
baterías, por decir algo, con valor agregado, pero digamos que esa pugna digamos, geopolítica y del gran capital se mantiene, ¿no? Sigue haciendo mella, sobre todo en nuestros países. ¿Querías decir algo, Alejandro? Sí, efectivamente. David Ricardo, uno de los grandes economistas de la economía política clásico, hablaba de las ventajas comparativas. Y ese fue un instrumento que usó el liberalismo inglés para la apertura de los mercados en esa época. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Sí. Hoy en día todavía estamos en esa diatriba entre liberalismo y proteccionismo, ¿no? Pero efectivamente tiene que ver con el papel que se nos asigna, de las ventajas que tenemos como territorio, pero si queremos pensar un modelo de desarrollo distinto, tenemos que repensar nuestra posición y el desarrollo que queremos, y qué tipo de desarrollo y estilo de vida. Vamos a hablar, y lo decía Emilio en su intervención, un tema que también es bastante importante en esta pugna y de las voces que se escuchan sobre el extractivismo en el mundo y el colonialismo, está el tema también de la violencia, ¿no? Porque defender el medio ambiente es mortal. Miles de personas mueren en muchos países y sobre todo en nuestro continente para defender el medio ambiente y contra las prácticas extractivas. Líderes de los pueblos originarios, sobre todo, son los más perjudicados en esta lucha. ¿Qué resultados, Daniel, ves tú de esta lucha el día de hoy? ¿Ha valido la pena los esfuerzos? ¿Se ha podido revertir un poco el tema del extractivismo a propósito, pues, de los líderes sociales en nuestro continente? Sí, bueno, yo creo que hay diversos puntos de vista sobre el tema de en qué medida el extractivismo se instala en nuestro continente en función de una práctica colonial o de quienes piensan que es una ineficiencia y una incapacidad de nuestros propios liderazgos de construir vías de desarrollo alternativo que generaran una apropiación de esos recursos y una valoración a través del procesamiento y de una forma diferente de participación en los mercados internacionales que no sea simplemente por la aportación de materias primas. Pero la realidad es que todos los modelos o los proyectos políticos que han tratado de confrontar con las fuerzas del gran capital que se transnacionaliza para el litio, para el petróleo, para el cobre en Chile o para cualquier otro recurso, sencillamente pues, lo que están poniendo en riesgo es negocios de una magnitud y de una inercia además enorme. Tú preguntabas por qué no se escucha. Lo que pasa es primero porque los medios están cooptados, porque los medios pertenecen a los mismos grupos financieros globales. Sí, comentaba sobre eso. Y en segundo lugar porque también hay intervenciones concretas, y era la idea que había perdido, en donde proyectos políticos y diría económicos dirigidos a crear una alternativa a ese modelo son de alguna manera asfixiados. Venezuela es un claro ejemplo. Desde el día que se firmó aquí la ley de hidrocarburos por el presidente Chávez, esa jugada ya estaba abierta y se ha desarrollado durante los últimos 20 años. Pero vemos de todas maneras que dentro de los medios tradicionales se le da también cabida a el extractivismo verde, ¿no? Como alternativa. Entonces, en ese caso, Alejandro, ¿cómo ve esa doble moral, ¿no? Por un lado, los grandes capitales, por supuesto, respaldados desde los medios hegemónicos, pero también fomentar el estilo de un extractivismo verde en nuestro continente y el mundo? Sí, esos son pañitos calientes que, bueno, que en medida que va pasando el tiempo, la población, nosotros vamos a sentir el impacto de la crisis ambiental, de la crisis económica, que es una crisis civilizatoria en realidad, ¿no? Y tú dices, bueno, esa economía, ese neoextractivismo verde es en parte una forma de mercadeo y de mantener la imagen de las grandes capitales que producen, de estas industrias que... Sí. Pero es posible cambiar el modelo, porque la observación da paso a que se genere un debate, y ya pudiésemos tomarlo, ¿no?, desde los medios
de comunicación, sino desde nuestros propios pueblos, de generar un debate sobre un extractivismo verde, sobre la posibilidad económica de que pueda desarrollarse la economía de un país a través de un extractivismo verde, siendo conscientes de que lo que ha pasado desde el punto de vista medioambiental también no es reversible. Entonces, ¿cómo ve ese debate? ¿Es posible el cambio? ¿Es posible la transición? Como te decía, no solamente es posible, es necesario y tarde o temprano vamos a llegar ahí, ¿no? Vamos a ver los efectos de la crisis ambiental, por ejemplo, y eso va a llevar a nuestras poblaciones a debatirse, ¿no? ¿Qué modelo? Y va a llevar a los políticos a debatir qué modelo de sociedad queremos seguir, porque la que estamos enrumbados en estos momentos es en el mediano y largo plazo inviable. Por eso no solamente es posible, es necesario y es urgente. Y creo que hay que crear unidades, instituciones que piensen seriamente con científicos, con la gente en general, que pensemos qué sociedad queremos, ¿no? Y eso es posible. Y es posible y es necesario. Emilio, ¿estás de acuerdo con esa premisa? ¿En algún momento se va a hacer ese cambio teniendo en cuenta lo que ya hemos visto? El desafío, por ejemplo, de la violencia que da paso en la lucha social por el extractivismo, por la lucha por el agua, por los derechos de muchos de estos pueblos que se han visto sometidos al colonialismo extractivo en nuestro continente. ¿Es posible? ¿Se va a llegar a esa transición algún día? Uno lo ve como posible, pero eso dependería de las luchas populares, porque realmente todo ese tema de extractivismo verde o capitalismo verde, desde mi punto de vista, es algo así como proponer cambios para que todo quede igual. Digamos que todo este movimiento de energías alternativas, que al principio fue un movimiento de izquierda, podría decirse, hace unas décadas, poco a poco fue cooptado por el gran capital y ahora lo está viendo como una manera de, digamos, sustituir tecnologías para mantener la maquinaria productiva del gran capital funcionando. Entonces, toda la tecnología basada en combustibles fósiles, como elemento de generación de energía, pues cambiarlo por energías alternativas, por extractivismo verde, digamos, es algo así como un maquillaje que se nos quiere hacer ver de, digamos, los grandes centros de producción y de los grandes centros del capital para que todo siga igual. Entonces, tenemos que diferenciar bien el grano de la paja, si somos realmente, digamos, estamos a favor del ambiente, de la ecología, etcétera, excelente, pero no dejarnos engañar por algunas, digamos, algunas ideas que nos quieren meter, como por ejemplo utilizar paneles solares, por decir algo, utilizar paneles solares para sustituir el petróleo o el gas, podría significar que para producir, por ejemplo, para producir 400 megavatios de energía, hacen falta a lo mejor 35.000 hectáreas de paneles solares. Son cosas absurdas, ¿no? Que en el fondo se explican porque quieren convencernos de que compremos esta nueva tecnología y mantener un poco el ciclo de renovación, digamos, de inversiones, ¿no? Ahora, hablando de esa idea que mencionas, y ya para cerrar, un minuto a cada uno de nuestros invitados sobre este tema. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice que para poder revertir la situación del cambio climático y todos los problemas ambientales que tenemos en nuestro planeta, hay que dejar de extraer el petróleo, hay que dejar de extraer el carbón, dejar el extractivismo a un lado para poder dar paso a otras alternativas. Entonces, ¿es posible esto? Brevemente, un minuto, Daniel. Sí, la primera pregunta que nos tenemos que hacer para definir un modelo propio es ¿qué es lo que necesitamos? La pregunta es si este modelo responde a nuestras necesidades. La respuesta creo que es obvia y es que no. Responde a las necesidades de una enorme infraestructura industrial y financiera que necesita de este mecanismo para poder seguir viviendo y acumulando. Definir esas necesidades nos haría plantear con toda claridad
qué debemos producir de acuerdo a nuestras necesidades y no visualizar que la producción es un mecanismo para obtener divisa y con estas divisas medir nuestro Producto Interno Bruto, y si el Producto Interno Bruto crece, entonces estamos todos bien. No necesariamente si crece el Producto Interno Bruto hay buena educación, hay salud o hay alimentos adecuados. En ese sentido, el desarrollo, la mirada del progreso como esa insaciable máquina de consumo de energía y de materia es algo que debe estar en el centro del análisis para un modelo, un proyecto político, económico y social diferente. Y como decíamos, aceitado también esta estructura por los grandes capitales y por supuesto los medios de comunicación, como ya hemos visto. Alejandro, tu opinión sobre el tema rápidamente. Mira, yo creo que hay que pensar el modo de producción también. El modo de producción que no sea el capitalista, que ya está en crisis de hace varias décadas y podemos todavía solventar el impacto que esta crisis está generando, que la vemos ya en el cambio climático, por ejemplo. Entonces, es como efectivamente dice Daniel, hay que ver qué extraemos, para qué producimos, ¿no? Y en la misma sociedad de consumo, de hiperconsumo, hiperextractivismo, porque siempre vamos a extraer, o sea, eso yo creo que está claro para mí. Entonces, lo que hay que cambiar es el modelo de producción y el tipo de sociedad, la sociedad económica que queremos y nuestra relación con la naturaleza. Profesor, desde el punto de vista de la educación, una breve reflexión, 60 segundos. Desde el punto de vista de la educación, sobre todo el tema de conciencia, de cuáles son los elementos que realmente nos van a conducir al bienestar y los elementos que nos quieren hacer ver como que nos van a conducir al bienestar, pero en el fondo son, digamos que favorecen la reproducción del sistema, digamos, capitalista mundial, ¿no? Entonces, es importante programas como este que se mantengan, digamos, permanentemente haciendo llamado a atención sobre estos temas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados por este importante tema y por, como siempre le hemos dicho, la opinión de nuestros usuarios también es importante. Le recuerdo www.telesurtv.net para comentarios, sugerencias sobre nuestro sistema informativo. Así finalizamos Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por preferirnos.